¿Existen batallas clave que podemos identificar que llevaron a la caída de Roma? ¿O más precisamente a la caída del Imperio Romano Occidental? Creo que sí. Creo que podemos identificar algunas batallas clave que fueron tan desastrosas que desencadenarían una reacción en cadena catastrófica que culminaría en la disolución del Estado Romano Occidental. Analizaremos las batallas más desastrosas del sobreviviente Imperio Romano Oriental en otro video. Pero aquí están 5 batallas clave que fueron tan desastrosas para Roma que llevaron a la caída del Imperio Romano Occidental. 5. Batalla del Save en 388. Es verdaderamente fascinante que algunas de las batallas más desastrosas del último Imperio Romano no se lucharon entre Roma y los invasores germánicos, sino entre los propios romanos. De hecho, se podría argumentar que las constantes guerras civiles que Roma libró con cada vez mayor frecuencia en los siglos IV y V fueron lo que finalmente causó la caída del imperio. Y una de esas batallas se libró en el año 388 d. entre las fuerzas del Imperio Romano Oriental bajo el emperador Teodosio y las fuerzas del Imperio Romano Occidental bajo las fuerzas del autoproclamado emperador Magnus Maximus. Maximus se había rebelado solo unos años antes en Britania, como sucedía tan a menudo en esta problemática provincia del Imperio Romano. El Imperio Oriental empleó una enorme fuerza en esta lucha. Solo se emplearon 40.000 foederati góticos, así como una considerable marina y por supuesto muchos miles de soldados comitatenses y limitanee. El tamaño exacto de las fuerzas es desconocido, pero posiblemente era alrededor de 50.000 contra 50.000 tropas. Maximus perdió después de 2 meses de amarga lucha. Fue asesinado poco después, y el Imperio Romano Occidental pagaría más tarde el precio de los muchos miles de romanos occidentales que habían sido asesinados en la batalla, especialmente los costosos comitatenses de élite. Eran muy difíciles de reclutar en aquellos tiempos por razones que se explican en este video, y así el ejército romano occidental se debilitó en esta batalla, lo que tendría graves consecuencias solo unos años después, como explicaré en breve. 4. Batalla de Adrianópolis, 378. La batalla de Adrianópolis fue desastrosa debido a la cadena de eventos que pondría en marcha. En 378, un gran ejército del Imperio Romano Oriental bajo el mando del emperador Valens se enfrentó a las fuerzas de los godos y a Lani bajo sus reyes. Valens cometió algunos errores tácticos graves, especialmente no esperar refuerzos de su colega occidental Gratian. Resultó ser una decisión muy mala. Valens perdió y al menos la mitad del ejército romano fue asesinado, por lo que al menos unos 15.000 de los 30.000 romanos que habían luchado en la batalla. Esta derrota permitiría a los godos saquear y despojar los Balcanes en los años siguientes con impunidad, y más tarde les permitiría establecerse en Ilírico y establecer su propio reino cuasi independiente. Peor aún, daría lugar a Alarico, quien seguiría acosando al Imperio Romano Occidental, logrando saquear Roma en el año 410 c. También permitiría a los godos establecer su propio reino en Aquitania, en territorio del Imperio Romano Occidental. Estos visigodos continuarían acosando al Imperio Romano Occidental hasta el final. Así que, el verdadero desastre que la derrota romana en Adrianópolis causó se sintió a largo plazo, en las décadas venideras. E irónicamente, se sintió en el Imperio Romano Occidental, pero no tanto en el este. Batalla de los Llanos Catalaunian en 451. ¿Por qué la última gran victoria romana del Imperio Romano Occidental, que a menudo se cita erróneamente, sería en realidad un desastre para el Imperio Romano? ¿Acaso Aetius y sus romanos no demostraron que el Imperio Romano aún era una fuerza a considerar? ¿No se detuvo a Átila el Huno, el azote de Dios, destrozando el mito de su invencibilidad eterna? Bueno, personalmente creo que aunque los romanos occidentales bajo Aetius y la Confederación de Naciones Germánicas aliadas ganaron en Siena Talaunum en el año 451 d. el hecho de que se llegara a esta batalla fue un desastre para el Imperio Romano Occidental. En mi opinión, esto es un triunfo con un alto costo. La amenaza inmediata de Atila fue detenida, pero las pérdidas para el Imperio Romano Occidental deben haber sido enormes. En aquellos tiempos, con la pérdida de los ingresos de la rica provincia de África, que había caído 12 años antes a manos de los vándalos, simplemente ya no había suficiente dinero para que el Imperio Occidental mantuviera un gran ejército de campo comitatensis de alta calidad.
Algunos eruditos, como Ibn Shultais, estiman que el tamaño total del ejército del Imperio Romano Occidental alrededor de solo 20.500 comitatenses y 18.000 limitanei. Los ingresos solo de África podrían haber montado 40.000 infantería y 20.000 caballería adicionales. Y podemos suponer que Aetius empleó una porción considerable de esos 20.000 comitatenses y 18.000 limitanei para la derrota de Átila, y es probable que muchos de ellos murieran en esa batalla. Porque solo un año después, Atila invadió Italia y asedió a Aquileia, arrasándola casi hasta el suelo. Otras ciudades en el Valle del Po también fueron destruidas por los hunos, y Aetius no pudo hacer nada para detener esto. ¿Dónde estaban entonces sus comitatenses y limitanei? Creo que para ese momento ya no tenía suficientes tropas. Por eso básicamente no pudo detener el avance de Atila por sí solo. Por lo tanto, creo que una gran parte de lo que quedaba del ejército romano occidental fue destruido o disuelto poco después de la batalla de Catalaunum, lo que también se insinúa por la falta de resistencia militar contra los vándalos, saqueando Roma en 455, y que el emperador Mayoriano se vio obligado a reclutar un ejército completamente bárbaro en 458 para su reconquista del Imperio Romano Occidental. Ya no se mencionaban más los comitatenses y limitanei. Por lo tanto, la victoria a menudo citada de Aetius en Catalaunum fue, en realidad, muy probablemente un desastre para el Imperio Romano Occidental. 2. Batalla del río Frígido en 394 d.C. En septiembre de 394, las fuerzas del Imperio Romano Occidental bajo el emperador Eugenio y su magíster Militum Arbogast se enfrentaban a las fuerzas del Imperio Romano Oriental bajo Teodosio y su muy capaz general Stilicho. Cada ejército tenía entre 40 y 50.000 soldados. Esta batalla suele citarse como la última lucha del paganismo, lo cual no es completamente correcto, como mostré en este video. Pero mucho más importantes que las implicaciones religiosas fueron las desastrosas consecuencias para el Imperio Romano de Occidente. Viginius y Arbogast perdieron, y miles de tropas romanas occidentales de alta calidad fueron asesinadas como consecuencia, de la misma manera que solo 6 años antes, cuando Magnus Maximus y su ejército occidental fueron derrotados. 2 veces en solo 6 años, las fuerzas del Imperio Occidental fueron brutalmente destruidas por el este, y probablemente perdieron decenas de miles de infantes de la comitatenses. En un momento en el que el reclutamiento se estaba volviendo cada vez más difícil debido a la devaluación de la moneda y a menores incentivos para unirse al ejército, y posiblemente también debido al desencanto de los romanos occidentales y por lo tanto a la falta de voluntad para arriesgar sus vidas por el imperio. Por lo tanto, como consecuencia directa de las batallas del Seif y el Frigidus, el Imperio Occidental se debilitó severamente, y por lo tanto Stilicho, solo 8 años después de la batalla del Frigidus, tuvo que retirar las tropas fronterizas del Limitanei de la frontera del Rin para la defensa de Italia. Logró defender Italia, pero la frontera del Rin estaba agotada. Luego no pudo impedir que las tribus germánicas se derramaran en la Galia. En 407, que sería entonces el comienzo del fin del Imperio Romano Occidental. Así que personalmente creo que si las batallas del Seif y Frigidus no hubieran ocurrido, la frontera del Rin habría sido defendida con éxito en 407 y el Imperio Occidental no habría caído. O si no, mucho más tarde y de una manera diferente. Fue este brutal doble golpe de Seif y Frigidus el que debilitó tanto al Imperio Romano Occidental que simplemente no tendría suficientes hombres 12 años después para la defensa de la frontera del Rin. 1. Batalla de Cabo Bon en 468. Para mí personalmente, la batalla más desastrosa del último imperio romano occidental fue la batalla de Cabo Bon. Esta fue realmente la última vez que el imperio romano occidental podría haber sido salvado, y cuando esto falló, también falló la última mejor esperanza de mantener viva la línea de emperadores romanos en el oeste. En algún momento, en 468, el Imperio Romano Oriental envió una enorme flota para conquistar el reino vándalo y restaurar el control de África al Imperio Romano Occidental. Pero en lugar de salvar al Imperio Romano Occidental, terminó en desastre, debido a razones sobre las cuales hablé en gran detalle en este video aquí. Fue en realidad una de las batallas navales más grandes de la antigüedad, con 1.100 barcos involucrados, la mayoría de los cuales fueron construidos por el Imperio Oriental,
ya que el oeste para ese momento ya no tenía ingresos, y solo 7 años antes la última flota romana occidental de 300 barcos había sido destruida en Cartago Nova. Así que todas las esperanzas de los romanos duraron en esta expedición. Marcelo de Dalmacia también participó, posiblemente contribuyendo con otros 100 barcos. Pero el comandante de la misión, Basiliscos, era muy incompetente, y por lo tanto todo terminó en desastre. La mitad de la flota fue destruida por barcos incendiarios vándalos en un ataque sorpresa. Y así Basiliscos se retiró con sus barcos restantes y el ataque fue cancelado. Y así no solo murieron las últimas esperanzas del Imperio Romano Occidental, y no solo se perdió África, sino que este desastre dejó en bancarrota al Imperio Oriental durante décadas. Por eso, el Este no pudo ayudar eficazmente al Imperio Occidental más tarde, y por lo tanto, no es absolutamente ninguna coincidencia que la línea de emperadores occidentales terminara solo 8 o 12 años después de la batalla de Cabo Bon, dependiendo de si ves a Romulus Augustus o Julius Nepos como el último emperador romano occidental. Menciones honoríficas: la batalla o el desastre de Cartagena en 460. No sabemos con seguridad si la flota de Majorian fue quemada por traidores o si fue destruida en un ataque sorpresa de los vándalos, pero probablemente los traidores estuvieron involucrados en cualquier caso. Si la flota fue destruida en un ataque sorpresa, entonces esta fue la batalla de Portus Ilicitanus, cerca de Cartago Nova, hoy conocida como Cartagena, pero más correctamente el puerto está en la actual Elche, en España. Cuando la flota de Majorian fue destruida en el año 460, fue un golpe insano para el Imperio Romano Occidental, del cual nunca se recuperaría. Batalla de Cartago en 439. Cuando Cartago cayó ante los vándalos en el año 439, también cayó la provincia más rica de Roma, y con ella gran parte de su suministro de grano e ingresos fiscales. El desastre fue, como mencioné antes, que sin los ingresos de África, la capacidad del Imperio Occidental para mantener un gran ejército se vio severamente debilitada, y por lo tanto, esto fue un gran desastre para la batalla de Roma en Rímini, en el año 432. La guerra civil entre Flavio Aecio, Bonifacio y Flavio Félix llegó en el peor momento posible. En lugar de unirse contra los vándalos, lucharon entre sí, lo que culminó en la batalla de Ariminum, la actual Rímini, donde Bonifacio salió victorioso contra Aecio, pero murió más tarde a causa de sus heridas. Podemos imaginar cuántos romanos murieron innecesariamente en esta absurda guerra civil que llegó en el peor momento posible. Batalla de la frontera del Rin, principios del 407. ¿Cuándo fue el principio del fin para el Imperio Romano de Occidente? Para mí fue en enero de 407, cuando enormes masas de tribus germánicas rompieron la frontera del Rin. Debido a ese evento, pudieron establecer más tarde sus reinos en territorio romano occidental, lo que finalmente rompería el cuello del Imperium Occidental. Los foederati francos inicialmente fueron capaces de defender la frontera del Rin, pero debido a las batallas de Save y Frigidus, la mayoría de los limitanei romanos habían sido retirados, y así tarde o temprano, los francos perdieron contra las dos muchas naciones germánicas, y así comenzó la caída del oeste. Batalla de Placentia o Ravenna en 476. Esta fue la batalla final del Imperio Romano Occidental. Cuando Orestes se negó a dar a Odoacer y a sus soldados germánicos un tercio de la tierra en Italia, se rebeló y hubo una batalla fuera de Ravenna o Placentia, en la que las últimas guarniciones romanas restantes perdieron, porque para ese momento casi no quedaban tropas romanas reales y el resto es historia. En mi opinión, estos fueron los mayores desastres de la última historia del Imperio Romano Occidental. Por supuesto, puedes decirme tus favoritos. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo, y me gustaría agradecer a Antonio Brandao por volver a unirse como Soul Invictus. Muchas gracias, Antonio, por tu increíble apoyo continuo. Lo mismo también va para Titino Zen. Muchas gracias, Titino Zen, por volver a unirte como Soul Invictus y apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a Whit Lamson, quien se actualizó a Soul Invictus. Muchas gracias, Whit Lamson, por apoyar este canal de una forma tan generosa.
Es gracias a personas como tú que este canal es posible. No puedo agradecerte lo suficiente y también me gustaría agradecer a Kazan, quien se unió como un seguidor Kaiser. Muchas gracias, Kazan, por tu generoso apoyo. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente, y si quieres aprender más sobre quién fue el culpable del desastre en Cabo Bon, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué la flota de Majorian fue destruida, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gratias Tibiago y bene valete.